Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Buenos días a todos, familia. Dios me los bendiga. Y nada, vamos a continuar como cada día con el estudio de la Biblia. Y bueno, hoy continuamos en el capítulo 37 del libro de Génesis. Génesis capítulo 37. Que dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba a las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, aquí vemos en estos primeros 4 versículos, ¿no? Aquí vemos en estos primeros 4 versículos que bueno, Jacob habitó en tierra de donde moraba su padre, en la tierra de Canaán. Y vemos que en estos primeros 4 versículos vemos algunas cositas, ¿no? Y dice que es que José, vemos que José era un muchacho, era un joven, ¿no? De edad de 17 años. Y vemos que, pues claro, pues con 17 años es un muchachito, un joven, ¿verdad? Pero dice que José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Entonces vemos que bueno, como otros hombres de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, como David, pues vemos que Jacob también apacentaba las ovejas, era pastor de ovejas, ¿no? Si estaba con las ovejitas, pues sería pastor de ovejas. Y vemos que José tenía 17 años, ¿verdad? Y bueno, y vemos que Jacob, vemos que dice en el versículo 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Dice, y sus hermanos pues parecer que veía que como que Jacob tenía más favoritismo, ¿no? sobre este hijo que sobre los demás, ¿verdad? Porque lo dice aquí, que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, ¿verdad? Y bueno, eso es un error, ¿verdad? Eso es un error,
porque no podemos hacer favoritismo, ¿no? en la familia, ¿no? A decir que amamos a un hijo más que a otros, ¿verdad? Porque eso crea consecuencias, ¿verdad? Envidias, ¿no? Entre los hermanos, y de tener como favorito a un hijo, ¿verdad? Entonces no está bien amar más a un hijo que a otros. Y entonces pues como que Jacob pues dejaba de lado a estos hijos. Entonces sus hermanos veían que amaba más a José, y claro, pues ellos decían que entonces esto, como he dicho, acarrea consecuencias, porque como dice en el versículo 4, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces vemos qué es lo que pasa. Entonces Jacob, todos sabemos que Jacob también en capítulos anteriores también él, digamos, de una manera también vivió algunas cosas, ¿no? Entonces pues vemos que no cogió como ejemplo, ¿no? No lo tomó como ejemplo, sabiendo lo que él había vivido antes también. Vemos que ama más a un hijo que a todos los demás. Entonces vemos que bueno, y sus hermanos pues claro, le aborrecían, sus hermanos les tenían envidia, y bueno, entonces como que Jacob no estaba haciendo un buen padre, a lo mejor con un hijo nada más, con José, pero pasaba de los demás. Y dice que bueno, y sus hermanos, estos hermanos de Jacob, pues tampoco que fueran una perita en dulce, ¿no? Dicen que sus hermanos tenían mala fama, como decimos aquí, no eran unos santos, ¿verdad? No eran unos santos, ¿no? Pero bueno, y dice que José, él informaba a su padre, de todo lo que sus hermanos hacían, ¿no? Él informaba a su padre de todo lo que sus hermanos hacían, pues porque no tenían muy buena fama. Y entonces pues vemos como Jacob mostró igual, pues como no fue un buen padre, ¿verdad? José informaba a su padre de lo que sus hermanos hacían, ¿no? Y bueno, entonces pues vemos que Jacob tampoco es que haya sido a lo mejor un buen padre con todos. Dejaba de lado a sus demás hijos. Entonces tener, como digo, un hijo favorito, eso es un error entre nosotros y los padres, en la familia, ¿verdad? Porque no hace el tener un hijo favorito, eso no hace ningún bien, ni al hijo favorito hace tener algún bien. Entonces eso provoca, como he dicho, entre hermanos, pues provoca esas cosas, ¿no? Puede provocar envidias, ¿no? Es un peligro, ¿no? Tener hijos favoritos es un peligro, porque vemos que incluso a día de hoy, ¿no? El tener un hijo favorito puede provocar odio entre los hermanos, como vamos a continuar cuando leemos. Vamos a continuar leyendo y vamos a ver qué es lo que provoca el tener un hijo favorito, ¿no? Porque Jacob decía que amaba más a José que a los demás. Bueno, en cierta manera a lo mejor se preocuparía algo, ¿no? Por sus hijos, porque él mandaba a José a que le informara, ¿verdad? A que le informara de lo que hacían sus hijos, ¿no? Y dice que también aquí vemos en el versículo 3 que
que amaba más Israel a José más que a todos sus hijos, y que le hizo una túnica de diversos colores, dice la Biblia, ¿no? Vemos como encima pues le hace un regalo, ¿verdad? Entonces pues eso también conlleva a que los hermanos pues más sintieran celos o envidia, ¿no?, sobre él, por lo cual es un peligro, ¿no?, estar tratando muy bien a un hijo teniendo mucho favoritismo hacia un hijo que hacia los demás. Y luego continúa en el versículo 5, continuamos en el 5, de que habla de que José tuvo 2 sueños. Dice a partir del versículo 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí vemos que Jacob tuvo varios sueños, un par de sueños, ¿verdad? Y entonces pues José, pues vemos que cuenta esos sueños, se los cuenta a sus hermanos y a su padre, ¿no? Posiblemente, claro, estos sueños, pues Dios les mostraría estos sueños, y querían indicar que bueno, que como cuando el papá también le regaló la túnica, ¿no?, de esa túnica que dice en el versículo 3, como que era el que podía ocupar un puesto de gran prestigio, ¿no? Igual mostrando estos sueños, Dios cuando le muestra estos sueños era para que José llegara, como he dicho, a ocupar un gran puesto, ¿no? Más adelante luego veremos que la vida de José pues fue una vida buena, ¿no?, honorable. Aquí pues claro, José tenía 17 años, y bueno, y era un muchacho, pues igual inmaduro, ¿no?, porque igual vemos que cuando él cuenta estos sueños, igual podía pensar en callarse, ¿no?, en no contarlo, pero él vemos que cuenta estos sueños y como que le echa más leña al fuego, ¿verdad?, ¿no? Entonces vemos que sus hermanos pues dicen que la reacción de sus hermanos pues le molestan aún más todavía, ¿no? Vemos que eso lo que hace es irritar y aborrecer aún más a su hermano a causa de esos sueños, ¿no? Y claro, entonces vemos que le cuenta su segundo sueño también, y claro, entonces esto es lo que hace, al contar los 2 sueños, pues hace que sus hermanos se irritaran más. José, pues como he dicho, era un adolescente, ¿verdad? Y bueno, era un adolescente, entonces pues un muchacho pues inmaduro, ¿no? Porque igual podía haberse callado y no contar nada, ¿verdad? Y entonces lo único que hizo fue pues el error de José, pues quizás fue comentar esos sueños a sus hermanos, ¿no? Y a lo mejor pues lo haría con cierto, como con orgullo, ¿no? Como con cierto orgullo, ¿no?
y vemos a sus hermanos que la reacción siguió siendo negativa, ¿verdad? A lo mejor es que al mostrar estos sueños, pues Dios quería, estaba como hablando a esos hermanos, ¿no? De que José, al tener esos sueños, ¿no? Y todo eso, pues como que el Dios estaba preparando a José para quien iba a ser, ¿no? Porque a lo mejor el propósito de Dios era, pues, de que José fuera como el principal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pero vemos que esto no asienta, no, sus hermanos pues siguen en las mismas, ¿no? Y no igual él por eso a lo mejor Dios lo que quería era hablar a José, a su padre, ¿no? y a sus hermanos, de que a través de estos sueños, pues Dios quería indicar algún propósito, ¿no? Quería indicar algún propósito para que José, pues a través de estos sueños vemos que el primer sueño era como si José reinara sobre sus hermanos, ¿no? Y vemos, pues bueno, la reacción de ellos es como: nosotros no nos vamos a someter a ti, ¿verdad? Y bueno, entonces pues vemos que nos sientan muy bien, ¿verdad? Esto igual a nosotros, pues también igual, ¿no? A nosotros, pues, por ejemplo, cuando Dios habla a nosotros, o en sueños, o a través de como quiera Dios hablarnos, Dios lo hace con un propósito, ¿verdad? Cuando nos quiere hablar, ¿verdad? Entonces no significa que nosotros tengamos que si el Señor nos usa mucho, no significa que nosotros tengamos que estar alardeando de esto, ¿verdad? Y comentando, ¿no? Y de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Somos personas mayores, ¿no? Entonces, si vemos que Dios, pues, nos da de decir, hablarnos en sueños o como sea, ¿no? El don del que sea, eso no tiene que ser, no tiene que ser un tropiezo para nosotros, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Entonces Dios, cuando nos da esas cosas, pues no es para alardear. Además, el enemigo siempre estará ahí para que nosotros caigamos, ¿verdad? Porque el enemigo también está ahí, ¿verdad? Porque lo que Dios hace con un buen propósito, sabemos que el enemigo lo que hace es que él quiere convertir esa gracia o ese don que Dios nos da, se convierta en un tropiezo para nosotros, ¿no? Entonces vemos que bueno, que procurar no hacer lo mismo que José, ¿verdad? Porque vemos que José, pues bueno, empezó a alardear de eso, ¿no? Vemos que incluso también muchas veces hay que tener cuidado nosotros, los hermanos en la fe, ¿no? En las iglesias, ¿no? De tener cuidado, por ejemplo, como había dicho antes, ¿no? De que todo lo que se cuenta, ¿no? Y todo, de cómo José informaba a su padre, de cómo en estos sueños va y lo cuenta, ¿no? Y bueno, entonces vemos que hay que tener mucho cuidado con lo que se cuenta, porque bueno, hay gente que cuando uno escucha a la gente, y también cuando uno escucha a la gente, cuando alguien te cuenta algo, pues es mejor corregir en privado y no corregir en público, ¿no? Y llevar a esa persona a orar por ella, y llevar ahora a esa persona a orar por ella, ¿no? Porque vemos que mira lo que José hizo, ¿no? Mira lo que José hizo, ¿no? Que vemos que bueno, que todo se lo contaba a su padre,
Y muchas veces hay que tener cuidado con las cosas que contamos, ¿verdad? Hay que tener muchas veces cuidado con las cosas que contamos, ¿no? Porque la gente, los hermanos o la gente nos cuentan las cosas y hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, como he dicho, José a lo mejor debió de guardar silencio. Fue un error a lo mejor comentar los sueños, ¿no? Y entonces vemos que igual José, pues, dominado por el orgullo, ¿no? Entonces vemos que es un error, ¿no? Entonces vemos que comete errores. Nosotros también cometemos errores, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con lo que, por ejemplo, nos cuenten la gente y nosotros pues tenemos que tener cuidado de no comentar cosas. Como vemos que José informaba de todo a sus padres, porque luego pues nos pueden poner de chismosos, de alcahuetos, ¿no? Y en fin. Continuamos. Dice a partir del versículo 12, dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Bueno, aquí vemos que en estos últimos versículos, ¿no? Vemos que están intentando, ¿no? Vemos cómo traman los hermanos, pues a través de... Por eso hemos dicho, ¿no? Que hay que tener muchas veces cuidado, porque eso sucede en las familias también, de que se coge tanto favoritismo hacia una persona que mira lo que llega a pasar aquí, ¿no? Sus hermanos lo ven llegar y estaban conspirando para matarlo. Y eso se ve hoy en día también en las familias, ¿verdad? Eso se ve también en las familias, ¿no? Vemos que Jacob manda a su hijo, ¿verdad? Porque en cierto modo, pues como son sus hijos, pues también se preocuparía por ellos, ¿no? Pero mira hasta dónde llegó todo lo que pasó en los anteriores versículos, y mira lo que llegó a pasar, que los hermanos estaban tramando un plan para matar a José, ¿no? Entonces vemos que por culpa de Jacob, ¿no? Del papá, por todo, sabiendo que Jacob, como había dicho al principio en su vida, él ya podía haber cogido como ejemplo y al final pues tuvo más como devoción por un hijo que por los demás, a lo mejor en cierto modo de que cuando Jacob mandaba a José a buscar a sus hermanos para que le trayera información, pues bueno, son sus hijos, y como papá pues me imagino que lo haría porque se preocuparía, ¿no? Porque los hijos pues no eran unas personas maravillosas, ¿no? Tenían mala fama, pero vemos hasta dónde llegó todo lo que pasó y lo que podemos incluso nosotros llegar a crear en nuestra familia, ¿no? Podemos, por culpa de esas cosas, de tener un hijo favorito, mira lo que puede llegar a acarrear los hermanos, ¿no? Envidia, celos, odio, hasta tal punto de que pueden llegar a matar a su hermano, ¿no? Como vemos aquí que estaban conspirando los hermanos para matarlo,
Y bueno, entonces más adelante en los siguientes versículos y los siguientes capítulos, pues vamos a ver la historia de José, que es una de las historias muy importantes, ¿no? En la Biblia, en las Escrituras, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar. Vamos a orar y nada. A partir de mañana, pues, cuando se continúe con el estudio, vamos a ver que lo que sucede, ¿verdad? Lo que hacen sus hermanos con José y bueno, y nada, y cuidarnos mucho de nuestra congregación o en nuestra familia, de tener favoritismo, de cuidado con lo que llegamos a decir unos de otros, y bueno, y vamos a orar para no crear envidias ni contiendas, ¿no? Ni en la familia ni en nuestra congregación. Entonces vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por todas tus bondades a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Papá de los cielos, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el que nos cuida, el que nos protege, Señor. Gracias, Papá, por guardarnos de todo peligro y de todo mal. Gracias, Señor, porque aquí aprendemos que, como dice tu palabra, Señor, no podemos tener como Jacob, ¿no? Que amaba más a un hijo que a los demás. Y mira todo lo que llegó a crear. Gracias, Señor, porque nos enseña que a todos nos tenemos que amar por igual, no a unos más que a otros, Señor. Y vemos que hoy en día eso pasa en las familias, papá. Vemos favoritismo sobre algunos hijos y mira lo que aprendemos en tu palabra, Señor. Mira lo que aprendemos, ¿no? De que se pueden crear muchos odios, rencores, muchos celos, mucha envidia, Papá de los cielos. Y te damos gracias, Señor, por todas tus enseñanzas, Papá de los cielos. Gracias, hermoso Rey, te damos, porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Papito Dios, por nuestra familia en la fe, Señor, que podamos seguir creciendo, Papá, todos juntos y unidos, amado Rey, creciendo como una gran familia, Señor, creciendo todos juntos en amor, Papá, que no tengamos preferencia los unos por otros, Señor, porque somos todos iguales, Papá. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor, por la vida de mi familia, de mi esposo y de mis hijos, Señor. Gracias, hermoso Rey, porque tú eres, Señor, el que nos cuida y el que nos protege. Tú eres el que nos enseña cómo debemos de ser, Papá de los cielos, cómo debemos de actuar con nuestros hijos, Señor, de cómo ser unos buenos padres, Papá, para que no caigamos en estas cosas, Señor, como dice aquí tu palabra, hermoso Rey. Yo te doy gracias, Papá, en esta mañana. Gracias por la vida de los que estamos aquí, Señor, porque todos somos tus hijos, todos somos tus hijos, Papá. Y tenemos un Padre como tú, tenemos un Papá que eres tú, Señor, el mejor Papá que podemos tener. Y vemos como tú, Señor, nos enseña, hermoso Rey, cómo debemos de ser. Gracias por todas tus enseñanzas, Señor. Gracias, hermoso Rey. Yo te doy gracias por la vida de los que estamos aquí conectados, Señor, y por la vida de todos nuestros hermanos en la fe, que no han podido conectarse, Señor, pero que tú igualmente los cuides y los protejas, amado Rey. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Yo en el nombre de Jesús, yo bendigo cada familia, yo bendigo a cada hijo, Señor, de cada familia, Papá de los cielos. Yo bendigo a cada familia, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames muchas bendiciones sobre sus vidas, sobre sus hogares, Papá. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nos quedamos en tu presencia, Papá. Amén y amén. Bueno, familia.